El mundo que se nos abre a los abogados, a los funcionarios, a los juzgadores, a todos los que participamos en estas tareas de gobierno, yo creo que es extraordinariamente importante y tengo la impresión que no nos hemos dado cuenta de la dimensión del asunto que tenemos enfrente. Tomen ustedes los tratados que tiene celebrados el Estado mexicano, en las páginas de internet, en los libros que distribuye la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora en 3 tomazos que está repartiendo la Comisión Nacional, interesantes, etcétera. Vean ustedes la cantidad de tratados que tenemos celebrados. Nada más, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo. Son muchísimos convenios que tienen diversos tiempos, diversos ciclos, que están tratando de atacar problemas muy específicos de su época, pero que se van acumulando. Todos esos contenidos, independientemente si nos parecen bien o mal, si están redactados con vaguedad o con concreción, con técnica o sin ella, y con independencia, pueden constituirse en un parámetro de constitucionalidad de la invalidez, pues, de las acciones que pueden tomar las autoridades públicas. Y muy en particular, insisto, en materia de acciones por la generalidad del litigio que se está presentando, a diferencia del amparo o las controversias que tienen una condición mucho más restrictiva en su forma de operación. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad muy importante para quienes están en estas tareas de utilizar, e insisto y voy terminando con la palabra que inicié, utilizar las acciones como una forma de construcción deliberada de política pública para estos efectos. Insisto, en algunos casos se puede generar la invalidez de la disposición, en algún caso se puede generar el criterio para ordenar las acciones que se tienen que tomar a partir de una legislación, y en algunos otros casos se van a tener que generar efectos concretos de política pública respecto a las autoridades, como hace unos pocos días, seguramente lo vieron ustedes, donde se ordenó en otro litigio, pero para el caso importa, de la traslación de los presos que estaban en Zacatecas y fueron a Veracruz, y la Corte ordenó que de Veracruz regresaran a Zacatecas, si cabían, si no cabían, si había buenas condiciones. Eso es un asunto que no puede ser una materia de determinación de la sentencia, porque se estaba violando el derecho que está contenido en la Constitución para que las personas compurguen sus penas cerca de su domicilio para que después puedan ser reinsertados en la sociedad. Entonces creo que aquí hay elementos de una condición muy social, de una condición de enorme transformación pública, de una forma muy potente, no solo de estar construyendo ideas alrededor de la normatividad, sino de transformación de las condiciones de vida que se pueden estar dando, y creo que esto debiera ser una tarea central de las comisiones de derechos humanos. Como dijo la doctora Bonifaz, yo quedo a sus órdenes para las preguntas que ustedes quieran hacer, lo que ustedes dispongan, yo estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Yo quisiera, aprovechando la presencia del ministro Cosío, preguntarle algo de lo que dijo el doctor Carpizo hoy en la mañana, y que tiene que ver con el cambio de esta atribución que antes tenía la Suprema Corte de Justicia respecto de las investigaciones de los casos graves de violaciones de derechos humanos que pasó a la comisión. El doctor Carpizo fue muy crítico en la mañana, la mayoría de los aquí presentes escuchó, incluso que dijo que había habido un lobbying por parte de los ministros de la Corte, y para mí eso pues sí fue sorpresivo, pero quisiera, para alusiones personales por la 1ª parte que le toca, que nos dijera el ministro Cosío su opinión respecto de la facultad que antes tenía la Corte y que pasó ahora a la Comisión de Derechos Humanos. Sí, a ver, son varias cosas. Primero, yo con el doctor Carpizo no coincido ni en el origen de la facultad. Él dice que se debe a las acciones que tomó Porfirio Díaz en aquel incidente de Veracruz de Mátelos en caliente, y yo creo que tiene razón Nacho Marván en sus investigaciones cuando dice que esto tuvo que ver con la muerte de Pino Suárez y Serapio Rendón. Entonces desde ahí ya tenemos una diferencia importante sobre la institución. En segundo lugar, yo creo que no es así.
Si ustedes se fijan, a pesar de ser una facultad, o era una facultad sumamente incómoda para la Suprema Corte, porque el problema que teníamos es que nosotros no dictábamos una resolución obligatoria y luego nos costaba mucho trabajo ejecutar, en los casos en los que se nos estuvo presentando, los ejercimos prácticamente en todos, en Oaxaca, en Atenco, en el ABC, etcétera. Creo que no es justa esta consideración. Y en tercer lugar, y ya de manera más concreta, que yo sepa, ninguno de nosotros cabildeó. Y en cuarto lugar, hasta donde yo sé, tampoco ninguno de nosotros participa en el órgano reformador de la Constitución, como él mismo lo denomina. Entonces creo que no es el caso. Probablemente ahí le contaron alguna historia al doctor Carpizo y él la tomó por cierta, pero yo creo que no es correcto la consideración. Muy bien, ya llegó la primera pregunta. Aprovechen los ministros. Y nada más para terminar, y una cosa más, porque es importante. Yo creo que estaba bien en la Corte, insisto, a pesar de que era una facultad muy, muy rara. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan lo que tenemos en la Constitución, o teníamos en el artículo 97, nadie, ningún tribunal del mundo tenía una cuestión de este tipo. Costaba inclusive trabajo explicarla en términos de derecho comparado, pero sí muchos de nosotros creíamos que era una facultad que aun cuando fuera extraña, valdría la pena mantener por las condiciones tan difíciles que está viviendo el país. Adicionalmente, también hay que decir que de esos asuntos salieron algunos criterios importantes. Por ejemplo, en el caso de Aguas Blancas, cuando participó ahí don Juventino Castro y don Humberto Román, allí salió una idea de un derecho a la verdad y un cambio muy importante de la significación del derecho de acceso a la información. En el caso de San Salvador Atenco salieron recomendaciones importantes para que las Fuerzas Armadas o en general las Fuerzas de Seguridad del país tuvieran protocolos de uso de fuerza. Entonces sí creo que había elementos para mantenerlo, y hasta donde yo sé, insisto, sabiendo que era una facultad incómoda, porque al final no era más que una opinión con muy pocas condiciones, cuando se presentaron los casos, me pasó Lidia Cacho, en fin, algunos otros, yo creo que sí tuvimos el ánimo de desarrollar esta misma atribución.